Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. En eso entró Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Esta es palabra del Señor. ¿Qué conmemoramos en Pentecostés? El vocablo Pentecostés significa en el griego 50, o sea, 50 días. El judaísmo celebraba su Pentecostés, y lo celebra aún hoy, 50 días después de la Pascua, y celebra el don de la ley para el pueblo judío y que lo distinguía. El cristianismo ya no se rige por la ley de Moisés. Por eso en el 50 día después de la resurrección de Jesús, celebramos nosotros no el don de la ley, sino el don del Espíritu Santo. Y eso trae consigo una serie de variables que haría distinto al cristianismo del pequeño grupo de lo que era el judaísmo. Es el Espíritu Santo. Santo es un calificativo, es el Espíritu de Dios. La fuerza, la vitalidad, la energía, el que lo pinta en Hechos de los Apóstoles con vendaval, las lengüetas de fuego, esa fuerza que brota desde dentro del hombre, que quiere acercarse para hacer del mundo un mundo unido, donde no haya ya diferencias ni separaciones ni marginaciones. Es 50 días después de la resurrección de Jesús que celebramos el inicio de la Iglesia. La Iglesia es la comunidad de todos aquellos que han recibido y aceptan a este Jesús, el enviado por Dios, poseído. Recuerden que en el bautismo desciende sobre él el Espíritu Santo. Jesús es el portador del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, no como una persona aparte. Por eso Jesús sopla sobre ellos y le dice: como yo recibí esa fuerza de Dios, les comunico a ustedes la fuerza de Dios para que ustedes sean a su vez testigos. Y la comunidad, la Iglesia es la comunidad, valga la redundancia, la comunidad de todos aquellos que nos dejamos guiar por el mismísimo Espíritu que movía a Jesús de Nazaret. Por tanto, el Pentecostés es la fiesta de la unidad universal, contrapartida con respecto a la Torre Babel, en que las lenguas los había separado a todos en diferentes pueblos y naciones y ya no se entendían entre ellos. Pentecostés es todo al revés, es lo que está separado y dividido, que todos seamos uno solo, unidos por esa misma fuerza, esa misma energía, ese mismo ímpetu, ese mismo deseo, ese proyecto, esa vida que quiero compartir porque me brota desde dentro como que fuego que me arde y que tengo que compartir con otros y que me lleva a superar mis miedos, que me empuja más allá de lo que yo podría a lo mejor hacer para sentirme bien, encerrado detrás con las puertas, como dicen en el relato del Evangelio. Las puertas están cerradas y Jesús se pone en medio de ellos. ¿A qué tienen miedo? ¿Miedo a qué? Nos invita Pentecostés a llenarnos de ese sueño, ese deseo, ese anhelo de hacer un mundo más fraterno, porque Dios hay uno solo, como dices en la segunda lectura, un solo Dios, un solo Señor, un solo bautismo, una sola fe, uno. Y la Iglesia es, por tanto, aunque estén en diferentes países, culturas o tiempos, es un cuerpo, una unidad en que caminamos todos juntos por un vínculo común, que es el vínculo del amor. Y el vínculo del amor es el que supera, por tanto, los miedos, es el que me impulsa a defender al frágil, que me impulsa a sacar la cara por el que está débil, marginado, que me impulsa a rebelarme incluso frente a las injusticias, que me impulsa a protestar frente a maltratos del frágil y del débil, que me impulsa a exigir que haya
autenticidad, honestidad, transparencia y no hipocresía, ni dobleces, ni mentiras, que nos impulsa a hacer realidad esa fraternidad. Insisto mucho en esto porque Dios es por encima de todo Padre. Y eso que mueve a este Padre para crear un mundo donde todos somos hermanos, porque somos hijos del mismo Padre, es parte de lo que es hablar de la Pentecostés. Pentecostés es encarnar aquí y ahora ese proyecto de Jesús, ese proyecto que ya había empezado hace 1900 y tantos años atrás. Ese proyecto debe hacerse realidad aquí y ahora. Es una encarnación de Jesús de Nazaret aquí. Por eso la Iglesia y nosotros cristianos no tenemos por qué tener miedo a los cambios, a la evolución. Ya no estamos como el cristianismo de hace 15 siglos, ni el cristianismo de hace 10, ni en el cristianismo de Pío XII. Estamos en el 2024 con el cristianismo bajo la tutela y la guía del Papa Francisco. Habrán visto las noticias del convento de monjas clarisas en España. Pues precisamente Pentecostés nos invita a tener esa misma mentalidad, esa misma de Jesús. Por eso Jesús tiene su propio Pentecostés. Sopla sobre ellos como diciendo, reciban ustedes esa misma fuerza, ese mismo anhelo, ese mismo proyecto, ese mismo anhelo de hacer un mundo, repito e insisto, un mundo fraterno en el que nadie se sienta marginado o olvidado, en que todos somos incluidos. Por tanto, Pentecostés es un momento de tomar conciencia de que estoy llamado a abrir las puertas y no de cerrarme por miedo a qué dirán o qué pensarán, a levantar la voz de protesta. Yo estoy esperando que ojalá, yo no puedo hacer porque mi posición no debería hacerlo, tampoco meterme en política, pero sí protestar frente a la indolencia, frente a la impunidad, frente a la indiferencia en los hospitales, medicinas, educación, salud, carreteras que estén en buenas condiciones, que no haya más accidentes, etcétera, etcétera, que no haya comedores que no tengan alimentos, que todo sea un mundo más humano, un mundo por tanto unido por ese vínculo común que es el vínculo de la solidaridad, el vínculo que nace de nuestra profunda capacidad de compasión, de rebeldía, porque yo no puedo callar la boca frente, y no sé ustedes, frente a lo que yo voy leyendo y viendo día tras día. ¿En qué mundo vivimos? Pentecostés es tiempo de abrir nuestras mentes, nuestros corazones, a incluir a aquellos con quienes compartimos la vida en esta patria nuestra. Hoy, por tanto, supone evolucionar. La Iglesia tiene que seguir cambiando. No podemos seguir hablando un lenguaje en la Iglesia de la época de la Edad Media o la época de los metafísicos o de Aristóteles. Estamos en el siglo XXI con otro lenguaje. Nuestros símbolos religiosos incluso muchas veces no nos dicen nada. Son símbolos y gestos que los seguimos repitiendo porque es una cosa casi mecánica. Pero ¿qué decimos? Pentecostés es un tiempo en que todos hablamos el mismo lenguaje, que es el lenguaje de la unidad, es el lenguaje de la fraternidad. Cualquier día puede ser Pentecostés. Pentecostés será ese día en que yo me abra y tome conciencia y salga de las puertas cerradas de mi confort, de mis miedos y mis temores. Es el día en que yo muestre a través de los frutos que Dios sí existe y el Dios es el Dios de la vida, es el Dios que hermana y humana, es el Dios que inspira, es el Dios que acerca, es el Dios que nos invita a festejar. En esta Eucaristía de Pentecostés vamos a pedir al Señor por nuestra patria. Pidamos por aquellos que necesitan urgentemente de nuestra cercanía, nuestra acogida, nuestra solidaridad. Pidamos para que se tome conciencia que tenemos que cambiar de rumbo, tomar el rumbo de ese Jesús, el Hijo de Dios, el que comunicó el Espíritu Santo a sus discípulos y que nos sigue inspirando y que nosotros abramos nuestra mente, nuestros corazones para compartir esas mismas inquietudes, esa misma fraternidad, ese mismo amor. Por eso vamos a pedir en esta Eucaristía por nuestra Iglesia, vamos a pedir por nuestra patria, por aquellos que tienen la potestad de hacer que se haga realidad el reino de ese Dios Padre entre nosotros, que seamos capaces de levantar la voz contra la mentira, la corrupción y la impunidad de nuestro mundo. Vamos a pedir por eso al Señor por nuestra patria. Que así sea.